Anterior semana esta introducción al curso de 3D. Habíamos repasado algunos conceptos generales, algunos conceptos básicos, en este caso la naturaleza del modelado digital, en lo cual habíamos visto los conceptos preliminares que nos van a servir para el desarrollo de la asignatura. Habíamos visto la diferencia entre un modelo 3D y una escultura. Uno apuntando más a productos y otro apuntando más a superficies orgánicas. Dentro de este modelado en geometría poligonal teníamos lo que se denominaba la topología, que vendría a ser la estructura con la cual están formados nuestros objetos, la manera en la que los polígonos, es decir, las formas que componen nuestro objeto, están dispuestas y se relacionan entre sí. Teníamos topologías que eran más complejas, topologías mucho más simples, teníamos topologías buenas y topologías malas. En el caso de una topología mala o una topología muy compleja, se hace necesaria la optimización de esa topología, por lo tanto tendríamos que hacer un proceso de retopología y mejorar la funcionalidad de dicho objeto y su construcción geométrica. Esta retopología se puede realizar de dos formas. Muchos programas tienen la retopología automática, es decir, que el programa lo calcula, pero ese programa no considera la lógica para la cual estamos realizando el modelo. Si es un modelo para animación, para videojuegos, necesita una retopología manual, una retopología consciente, con la intervención del modelador, porque él es el que sabe a qué destino está dirigiéndose el producto que se está modelando. Entre los tipos de polígonos habíamos hablado de que tenemos tres tipos de polígonos. Los polígonos denominados tris, que abarcan aquellos que tienen tres vértices y tres lados. Los quads, que son los polígonos que tienen cuatro lados y cuatro vértices. Y por otro lado, el resto de los polígonos o n-gons, que son aquellos que tienen 5 o más lados y vértices. Acá tenemos algunos ejemplos que habíamos visto también la anterior de cómo puede haber topologías malas, excesivo uso de tris, cómo puede haber topologías buenas, utilizando la misma forma pero con quads. Topologías pésimas en las cuales teníamos un n-gon y este n-gon tiene que resolverse porque en procesos como el suavizado o la subdivisión, que son procesos en este caso sí mayormente automáticos, si es que mi topología no es buena, el programa no va a hacer esa subdivisión o ese suavizado de malla de la forma adecuada. Y también tenemos topologías que tendrían un carácter intermedio, ¿no? Que no son lo más óptimas posibles, pero son correctas, porque acá tenemos polígonos de 4 vértices y 4 lados. Vamos a hablar un poco de lo que son los loops. Vamos a entender a los loops como un grupo de polígonos. Estos polígonos se encuentran lado a lado, coinciden en aristas laterales también, formando una cadena continua de polígonos. Es decir que si empezamos en cualquier parte, si empezamos a contar por ejemplo de este polígono, al seguir el loop vamos a llegar al mismo polígono. Es decir, se va a crear una especie de anillo. A esa selección la vamos a denominar loop. Los loops nos facilitan hacer una buena topología a la hora de modelar,
y en conjunción con lo que es la simetría nos permiten tener modelos ordenados, modelos manipulables. Y en el mejor de los casos, ni siquiera tendríamos que hacer una retopología, si es que empezamos a modelar utilizando loops. En este caso tenemos un objeto primitivo que vienen ya con los loops hechos. Es por eso que el box modeling, o el modelado a partir de un primitivo, es una técnica fundamental para esto de realizar o crear objetos 3D. Un pol viene a ser el punto o el vértice donde varios polígonos y sus correspondientes aristas van a converger. En este caso tenemos varios polígonos, también son 24 polígonos, si no cuento mal, que coinciden en un mismo vértice. Entonces ahí se me crean polos. El problema de los polos, y con esto acuérdense del polo norte y del polo sur de nuestro planeta, son extremos donde la geometría tiene que cerrarse, y al cerrarse hay este problema. Acá vemos una ligera solución. Acá tenemos un polo ya solucionado, porque estos polígonos tienen 4 lados, 1, 2, 3 y 4. Pero en este caso, este polo nos está generando un problema, porque los polígonos acá son triangulares, son polígonos de 3 lados y 3 vértices, y comparten un vértice con los otros polígonos. Generalmente esto se presenta en figuras esféricas que, por ejemplo, tienen alguna base circular. Entonces, para completar esa base circular, lo que tienen que hacer es cerrar en un polo, y eso nos trae eventualmente problemas, pero en algunos casos es completamente inevitable. Por otra parte, tenemos lo que se denomina línea de simetría. Podemos tener dos tipos de modelos o dos tipos de objetos: los objetos asimétricos y los objetos simétricos. Un objeto simétrico va a poder ser dividido por la mitad y va a tener una línea de simetría. En este caso, este personaje tiene una serie de aristas que lo dividen en dos. Y si regresamos al anterior, podemos dividir por una línea central esta esfera en dos partes iguales. Entonces, si existe posibilidad de hacer esa división desde una vista ortográfica, obviamente, puede ser desde una vista frontal, puede ser desde una vista lateral, de una vista cenital o superior, o desde una vista inferior. Si nuestro objeto puede dividirse en dos partes por medio de una línea que está compuesta de varias aristas, vamos a tener una línea de simetría. La resolución de los polígonos. Uno de los problemas que se nos puede presentar a la hora de realizar un cierre por medio de un polo es lo que se denomina como anomalía en forma de estrella. Acá tenemos una esfera que tiene un polo. Sin la malla se ve así, es una esfera prácticamente perfecta. Pero cuando aplicamos un suavizado o una subdivisión a esa esfera, es decir, esta malla se convierte en esta para darle más calidad, lo que va a ocurrir en esta parte donde se encuentra el polo, empieza a salir una especie de estrella en ese polo al subdividir, una espiral errática. Y eso no se ve bien, entonces perdemos todo el liso que tenía la esfera, y esta parte nos queda como una especie de ombligo. Entonces, a eso lo vamos a conocer como anomalía en forma de estrella, causada por los polos, por la subdivisión de polos. En este ejemplo tenemos una esfera con un agujero, con un hueco. Evidentemente, este agujero va a tener, si es que lo
tapamos va a convertirse en un n-gon, porque va a tener varios lados, ¿no? Acá toda la cantidad de aristas que tiene van a ser los lados de ese n-gon. Entonces esto hay que resolver. Una resolución es por el colapso de las aristas, es decir, lo cerramos como si esto fuera un diafragma, colapsamos y se nos va a generar justamente este problema, el problema de la anomalía de la estrella. Entonces, tenemos que buscar formas de cerrarlos, de cerrar este agujero que utilicen quads. Esta vendría a ser una solución. Nos da algo de plano, pero con una modificación simple por caras, subir un poco el eje Z, vamos a corregir el problema. Incluso podemos hacer otros loops internos antes de realizar eso. Otro aspecto que podemos tomar en cuenta a la hora de crear los primitivos, para que sea más sencilla la subdivisión en quads o en polígonos de 4 lados, crear estos primitivos con un número de segmentos que sea un número par, o mejor aún si es un múltiplo de 4. ¿Por qué? Cuando esa cantidad de segmentos es igual a un múltiplo de 4, es más sencilla hacer la subdivisión. ¿Cuáles son los segmentos? Al crear un cilindro, y estoy utilizando esto como un ejemplo, que lo vamos a ver, el cilindro siempre va a tener una cara arriba y una cara por debajo. Y esa cara, hay una gran posibilidad, esta sería la única excepción, de que ese polígono, que nos sirve en este caso como tapa, sea un polígono de varios lados, sea un n-gon. En este caso tengo 4 segmentos, es decir que este cilindro, que más se ve como una caja, tiene 4 segmentos o 4 lados, ¿no? 1, 2, 3 y en la parte de atrás tenemos otro. Y esta vendría a ser nuestra tapa. Acá tenemos el mismo cilindro pero con 8 segmentos, lo cual nos da un polígono con 8 lados. Podemos ir aumentando y vamos a tener uno de 12 y uno de 16. A mayor cantidad de segmentos, más redondeado se va a ver nuestro cilindro. Todos estos son múltiplos de 4. Por ende, es más sencilla hacer una retopología, que este n-gon en este caso no tendría que hacer nada porque ya tiene 4. En este caso sí tendría que ser un proceso de construir acá otros polígonos. Tengo distintos métodos, enseguida los vamos a ver, para realizar esto. Entonces estos polígonos tienen que ser resueltos. Como les digo, si fuera un número de segmentos impar, si este polígono tuviera, por ejemplo, 5, 7, 9 lados, nos costaría mucho más y es más que seguro que se nos va a escapar algún tris por acá. Cantidad de segmentos par, y mejor aún si esa cantidad de segmentos es igual a un múltiplo de 4. Acá podemos ver de uno de esos cilindros, de este de 16, cómo puedo resolver esa tapa, ese n-gon que tenía de 16 lados, ¿no? La menos aconsejable, pero en este caso está cumpliendo con el parámetro porque nos dan polígonos de 4 lados, 1, 2, 3 y 4. Es la resolución en forma de estrella. Podemos resolverlo de manera en paralelo con aristas paralelas. Podemos resolverlo con aristas paralelas y uniendo las dos aristas del extremo. Acá se va a cumplir nuestros quads en todos los polígonos. Podemos unir en paralelo y unir los vértices de los extremos. Similar a este, hay una pequeña diferencia. O podemos hacer una
retopología en forma de rejilla. Como ven, estas cuatro parten del mismo principio. Si ya vamos viendo por detalle, y eso pueden encontrarlo, va a estar en el blog. Tenemos para distintos N-gons, en este caso N-gon de 6 lados, tengo 3 alternativas de resolución que siempre me va a dejar con polígonos de 4 lados. 1, 2, 3 y 4. Acá igual, 4, 4. Y esta va a ser, este punto va a ser el vértice nuevo que se me crea al dividir ese polígono. Estas líneas segmentadas son las divisiones que hago. Ya tenemos distintas técnicas en los diferentes programas para realizar estas divisiones. Podemos crear las aristas. Tengo esta otra forma en paralelo, en la cual también voy a tener 2 polígonos de 4 lados cada uno. Y esta otra forma que viene a ser construcción en paralelo, pero con la conexión de las aristas de extremo a extremo. Entonces, puede parecer un poco complejo, pero ¿a qué se reduce todo esto? Se reduce a utilizar nuestra lógica. Acá tenemos diversas maneras, dependiendo de el tipo de polígono N-gon que vamos a tener. En algunos casos me salen formas más complejas, otras más sencillas. En la mayoría de los casos tengo que tratar de evitar hacer una retopología que tenga forma de estrella, donde converjan sus vértices, los polígonos que componen este N-gon. Como ven, en la mayoría de los casos son polígonos de lados pares, y tenemos mejores resultados cuando los lados son múltiplos de 4. Entonces acá tenemos uno de 14 y el de 16. Y por último, concluir con algo que ya habíamos hablado la anterior clase, de la densidad poligonal, que habíamos dicho que nos afecta en lo que es el peso. Habíamos dicho que tenemos modelos de baja densidad o low poly, modelos de densidad media o mid poly, y modelos de densidad alta o high poly. Muchos polígonos, mucho peso, mejor calidad. En el mid poly está equilibrada tanto la calidad como el peso, es el más óptimo y el más funcional de todas las geometrías. Tenemos que llegar a este punto. Y por el otro lado tenemos el low poly, que tiene una baja densidad poligonal, pocos polígonos, es más liviano y más sencillo de procesar, mayormente utilizado en videojuegos. Voy a primero mostrarles a qué nos referimos con los loops. Voy a crear una esfera. La estoy creando sin medidas. Y voy a crear una geoesfera. Entonces, desde ya podemos advertir acá en una vista de malla que existe una diferencia. Pero volviendo a una vista en perspectiva, ambas esferas tienen cierta similitud, ¿no? Se verían prácticamente igual. Pero si observamos su malla, le vamos a dar un color un poco más oscuro para poder diferenciarlas. Acá tenemos una malla hecha con quads. Tenemos polígonos de 4 caras, ¿no? O de 4 lados, perdón. Entonces voy a irles mostrando, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, esta cara tiene 4 vértices y tiene 4 lados. Por otra parte, acá tenemos una geoesfera. Si observamos, esta geoesfera está compuesta por tris. Ambos tienen ventajas y desventajas. Una ventaja de este es que su geometría mayormente está compuesta por polígonos de 4 lados. Voy a tener loops, aspecto que no va a haber en este otro.
Pero a medida que se van creando los loops, en este caso podemos observar todo esto vienen a ser ya loops. Acá tengo loop. Si se fijan, todo eso es un anillo. Acá puedo tener otro anillo y así sucesivamente, ¿no? Tengo distintos anillos de loopeado. Eso me facilita a la hora de hacer modelados, ¿no? Podemos hacer procesos mucho más rápido y mucho más sencillo, corregir y demás aspectos. Ventaja. Desventaja. En un cuerpo esférico, y en realidad en la mayoría de los cuerpos redondos que tienen curvas, o que deberían tener curvas, como saben en el 3D, la curva perfecta no existe, una curva siempre está compuesta de aristas. Nos ocurre esto de los polos. Entonces, a medida que voy teniendo loops, acá vendría a ser mi último loop, pero a partir de acá ya no tengo loops. Entonces ya no me va a funcionar eso, porque se me ha creado un polo, y ese polo coincide con un solo vértice, con este puntito, con ese vértice en todos estos polígonos. Por ende, aquí va a haber un problema. Si le quito la vista de malla, podemos observar que es una esfera cuasi perfecta, falta unas subdivisiones. Si es que le aplico un suavizado, no se preocupen por los modificadores o los procesos que estoy haciendo, los que no hayan manejado 3D Max, en el Blender se hacen los mismos procesos, no se preocupen de eso ahora, de todo lo que voy a hacer acá, sino traten de comprender el concepto que estoy mostrando acá. Entonces le voy a aplicar un suavizado. Entonces, como ven, al suavizar ha aumentado la cantidad de polígonos que tenía. Y acá ya se me ha empezado a crear ese efecto de estrella. Si es que se puede apreciar, fíjense, acá ya tengo esa especie de radiación, como una costura de un globo, ¿no? Que por el momento no me afecta bien, pero en otras geometrías es bastante desagradable observar esas estrías o esas costuras. Entonces, ese es uno de los problemas. Como ven, se da en el momento de suavizar. Entonces, esto tiene loops y tiene polos. Si me voy a una vista ortográfica, una vista frontal, o una vista lateral, cualquier vista ortográfica, y puedo dividir exactamente en dos partes mi objeto, estamos hablando de que hay una línea de simetría. Por ejemplo, voy a seleccionar toda esta parte. Podemos acá tener una línea de simetría. Podemos dividir este objeto en dos. Incluso si es que un lado sería más deforme, ¿no? Sería distinto. Mientras se mantenga esta línea de simetría, estamos hablando de un objeto que tiene una correcta construcción. Por eso las cajas, las esferas, los conos, todos los primitivos son los objetos ideales para empezar un box model. Entonces, esto tiene una línea de simetría. Tiene línea de simetría, como hemos visto, tiene loops. Acá todavía tiene sus loops. Podemos ir seleccionando todo el loop. Todavía, y tiene un polo. Esta otra esfera es una geoesfera. Está compuesta por tris. Tiene un montón, pero un montón de pools. Acá
prácticamente está lleno de pools. Todos sus vértices son pools. ¿Por qué? Porque engloban varios polígonos que se están uniendo. Acá tenemos un pool. Acá podemos encontrar otro pool. Entonces, esta geosfera está llena de pools. Si nos vamos a una vista ortográfica, es decir, una vista lateral o frontal, no vamos a encontrar una línea de simetría. Fíjense, acá parecería que está queriendo darse una línea y de pronto se corta. Y esta línea ya no me divide esto en dos. Incluso si hago una selección tratando de encontrar las mitades, se fijan, no me va a seleccionar una mitad. Entonces, esta geosfera no tiene lo que se conoce como línea de simetría. Su construcción, podríamos decir que está mal. Y ahí, este concepto, guárdenselo. No todo lo malo es malo. En realidad, está mal utilizado. Si es que quiero hacer algún proceso de construcción radial, esto me va a servir, porque tiene las caras en todas las direcciones, no tiene polos específicos. Entonces, podría sacar geometría radial de esta parte, e incluso a la hora de suavizar, el suavizado es mucho más armonioso. ¿Por qué? No tengo ese problema de polos. Acá me afecta el problema de polos porque todo es liso y una parte tiene una costura. Pero acá, si todo tiene costura, en realidad no me afecta en nada. Se va a mantener esa geometría. Incluso si aumentamos las interacciones, ¿no? Este es más ordenado, más manejable, pero este tiene más posibilidades de modelado radial, es decir, de modelado en todas direcciones. Entonces, y al parecer son objetos completamente idénticos, pero desde un punto de vista estructural son distintos. Y acá he hecho incluso dos interacciones a la hora de hacer el suavizado, y si vemos no se presenta ninguna anomalía. No tengo esa anomalía de la estrella, como les decía, como en este caso, si es que aplicamos, ¿no? Incluso si hacemos esto, esa anomalía de la estrella se va a presentar más todavía, va a ser mucho más notoria. Entonces, les muestro. Fíjense, justo en el polo, y ahí está esa rugosidad. Eso respecto a las esferas. Ahora, en el momento de creación, ya sea en el Blender, ya sea en el 3D Max, en el Maya, en cualquier software de edición que trabaje con primitivos, en realidad, todos los softwares de edición 3D trabajan con primitivos, siempre vamos a tener la opción de crear nuestros elementos. Siempre vamos a tener la opción de hacerlo de manera visual, pero también vamos a tener una opción, que es la opción paramétrica. Esta opción paramétrica, para lo que nos sirve, es para hacer o crear los objetos mediante cálculos matemáticos. Acá tengo parámetros como el radio y los segmentos, ¿no? Entonces vamos a probar con la esfera. En este punto voy a crear una esfera. Vamos a dar un color oscuro para que se vea la geometría. Y acá tengo los segmentos. Entonces fíjense qué es lo que ocurre cuando incremento los segmentos, o los disminuyo en este caso. El mínimo que me da es 4. Incluso ya ha dejado de ser una esfera esto, se ha convertido en un octaedro. Pero a medida que voy aumentando la cantidad de segmentos, va aumentando la cantidad de lados. Es como una especie de mandarina, ¿no? que tiene distintos gajos, en este caso de la esfera común, la esfera que más se nos presenta.
Entonces, ¿a qué hay que llegar? Me voy a poner acá en 12. Acá tengo 12 segmentos. Acá ya se me está creando una especie de n-gon, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esos 12 segmentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 segmentos, son múltiplos de 4. Por ende, este n-gon voy a poder quitarle este polo y hacer una división como las divisiones que habíamos visto. Entonces, en la cantidad de segmentos tengo que tratar de que sea un número par o sea un múltiplo de 4. Si esto es 16, tiene 16 segmentos, va a ser mucho más sencillo de solucionar esta parte, si es que necesita ser solucionado, ¿no? Entonces, de esa manera cuento. Y esto se aplica a varios objetos. Vamos a probar con un cilindro ahora. Mi cilindro. Tengo segmentos a lo vertical, pero lo que me preocupa son mis segmentos en forma circular. Entonces, en este ya tengo un n-gon. ¿Un n-gon de cuánto? Acá, en lugar de calcular segmentos, me va a calcular los lados, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Acá tengo un n-gon de 21 lados, acá hay un polígono de 21 lados. Vamos a empezar como en el ejemplo de la presentación. Esto ya deja de ser un cilindro, básicamente se vuelve una caja. Incluso le voy a quitar los segmentos verticales para tenerlo más en claro. Esta viene a ser mi tapa. Entonces voy a ir aumentando. 5, 6, 7, 8 segmentos. Más fácil de dividir. 10 segmentos. 12 segmentos. 16 segmentos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, mientras más segmentos tenga, digamos 32, se va a ver mucho más redondeado. Entonces, esos 32 segmentos tendría que ver la manera de dividir. En este caso, vamos a trabajar con el de 12, donde vamos a aplicar el de 12. No estoy reduciendo de un momento, por favor. Ahora sí. En el de 12. Acá tengo una cara, un polígono de 12 lados. Entonces, si regresamos a la presentación, voy a regresar a la presentación. Y me fijo las tablitas. Acá tengo una forma de dividir un n-gon de 12 lados. Entonces, una es la forma en estrella, otra es la forma en paralelo. Lo que tendríamos que tratar de evitar lo que es la división en estrella, pero también se puede. Vamos a hacer una división en paralelo, siguiendo esto. Entonces voy a regresar a lo que es mi software. Y voy a realizar esa división. Como les digo, no se preocupen mucho del proceso que estoy haciendo acá, nos ocuparemos más de la lógica divisiva. Entonces voy a ir conectando. Entonces acá estoy creando nuevos polígonos. Aquí he llegado con este. Si contamos esta cara,
vamos a tener una cara de exactamente 4 lados, o un polígono de 4 lados, y es a lo que tenemos que llegar en realidad. Ok. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ya es un 4. Este otro. 1, 2, 3, 4. Otro 4. De la misma forma, este es un 4, este es otro 4 y este es otro 4. Entonces, acá ya tengo una división. Si bien no es perfecta, pero ya me puede dar lugar a otras subdivisiones. Por el contrario, si es que creo un cilindro, acá lo voy a hacer. Y dejo esta geometría tal cual y le aplico lo que son los suavizados y las subdivisiones. Fíjense lo que pasa. Antes del suavizado, después del suavizado. ¿Por qué no ha detectado esto como una tapa independiente, sino como una curva que se podía doblar? Entonces, fíjense la diferencia. Ahora, en este, obviamente vamos a tener anomalías, pero ya es más sencillo ir corrigiendo, ya está más ordenado. Incluso el mismo Turbo Smooth puede ir detectando. Le vamos a aplicar en este caso un suavizado. El Smooth, por si acaso, es suavizado, ya adelantando. Pero en el Blender, todos los que han manejado Blender ya deben tener ese concepto, porque se maneja el mismo término, ¿no? Entonces acá, mientras más lo suavizamos, más vamos a tener esa deformación. Va a ser menos cilindro y va a ser más un huevo, solo por no haber respetado. Y como pueden fijarse, esto de acá se está manteniendo. Y fíjense, ya parece esto una papaya, ¿no? Ya no está, ya no tiene ni su liso exterior. Entonces, eso es un aspecto de topología. Si a este le aplicamos el suavizado, podemos tener problemas similares. Pero ¿cuál es el punto de acá? Que esto es más sencillo de corregir. ¿Por qué? Puedo respetar ciertos grupos, con esto ya está corregido, y aumentar las interacciones. Fíjense. Acá me está manteniendo el cilindro, como tenía una geometría coherente acá arriba, me ha respetado la forma del cilindro. Entonces es más sencillo corregir. Esa es, digamos, la importancia de trabajar una buena geometría y una buena retopología.